del curso Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre es Oscar Javier Hernández y en compañía de la profesora Xiomara del Pilar Murillo vamos a realizar el día de hoy nuestro CIPAS de primera matrícula con respecto a la tarea 4 que estamos realizando en este momento, que estamos ejecutando del curso Pensamiento Lógico Matemático. Quiero recordarles que el uso del micrófono está habilitado, sin embargo, recordar también lo importante que es mantener silenciados los micrófonos en caso tal de cualquier inquietud, pues levantar la mano aquí con la herramienta del Teams. Ustedes pueden levantar la mano, aquí donde dice participar, y con ello también vamos a habilitar el chat para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan con respecto a lo que vamos desarrollando. ¿Hasta ahí estamos siendo claros, familia? Sí, profe, Patricia Vargas nos contesta que buenos días para todos. Bueno, pero no nos han contestado si ha sido clara la instrucción. Sí, señor. ¿Listo? Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, recordemos que el curso de Pensamiento Lógico Matemático, que está estructurado en 5 actividades evaluativas, tiene en este momento en ejecución la cuarta tarea, que es el tópico vinculado al concepto del razonamiento, el razonamiento lógico matemático y la cuantificación. Profe, ¿se te fue el audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí te volvemos a escuchar. Listo, perfecto. Entonces, primero importante recordar que todos ustedes para poder ser beneficiarios de ganar 10 puntos adicionales para participar en nuestros CIPAS de primera matrícula, lo primero que deben hacer es registrarse en su campus virtual en los CIPAS, donde lo realizan. Procedo aquí a mostrarles. Recuerden que en su campus virtual aquí tienen las comunidades de interacción y participación académica y social que son los CIPAS. Dándole clic aquí en encontrar CIPAS pueden ubicar los CIPAS de primera matrícula o pueden buscar los diferentes periodos. Aquí recuerden que el periodo de nosotros ahorita es 21, 30, no, 2031, es el periodo 16.1, ¿sí? Que hace referencia al periodo que estamos cursando y van a encontrar los diferentes CIPAS. El CIPAS, aquí van a poner el código 200611, ¿sí? Y al darle Enter, ustedes van a encontrar los diferentes CIPAS que estamos ofertando. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto. Una maravilla. Ahora, por supuesto, pues eso incluye que deben asistir y participar activamente en este encuentro y deben registrar la asistencia en el campus virtual. Si tienen alguna pregunta, pues nos pueden ir preguntando a nosotros a lo largo del CIFAS o directamente con cada uno de sus tutores de acompañamiento. ¿Estamos siendo claros ahí, familia? Sí, señor. Perfecto. Ahora, cuando nosotros estamos ya entrando en materia, cuando nosotros estamos hablando de razonamiento, del pensamiento lógico matemático, es importante que nosotros tengamos en cuenta el concepto de los cuantificadores. En esta presentación nosotros tenemos unos apoyos de recursos de YouTube que nosotros vamos compartiendo como red de tutores con cada uno de ustedes con la finalidad de que ustedes conozcan toda esta información. Para ello también es importante que cuando, voy a salir aquí un minuto, cuando ustedes estén en su entorno de trabajo, en el área de aprendizaje, que es el entorno que están visualizando, voy a ampliarles aquí un poquito la visual, recuerden visitar la unidad 3, que es la que estamos realizando, y allí hacer la revisión de la bibliografía anexa que les estamos poniendo para su consulta. ¿Listo? Van a encontrar unos recursos OVA, que son los objetos virtuales de aprendizaje, en donde ustedes van a apoyar su proceso de conceptualización teórica de los tópicos que estamos trabajando. Ahora, continuando con lo que estábamos presentando, ¿por qué son importantes los cuantificadores? ¿Listo? Los cuantificadores son estas palabras, estos términos que nosotros utilizamos en nuestra comunicación diaria con todos los diferentes
con todas las diferentes personas y entornos en los que nos desarrollamos como seres humanos, ¿sí? Para hacer entender a los demás lo que estamos queriendo decir. Por eso es que es tan importante que ustedes recuerden que el pensamiento lógico-matemático no solamente es una asignatura del área de las ciencias básicas, sino que tiene una dimensión global en lo que es el desarrollo de nosotros como personas. ¿Listo? Y los cuantificadores son estas palabras específicas que nos permiten darle un matiz numérico a nuestras proposiciones o argumentos. ¿Listo? Entonces, algunos de esos términos son todos, ninguno, algunos, algunas, ninguno. ¿Listo? Ahora, continuando con este orden, en este orden de ideas y llegando un poco más a la parte de definiciones, nosotros nos encontramos que son estas palabras, ¿sí? Que desde nuestra infancia nos permiten darle el matiz numérico a toda nuestra argumentación y proposición que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Se comió todo el almuerzo, ¿sí? Es algo que nosotros decimos en casa, ¿sí? Ya hice todas las tareas, ¿sí? Son un ejemplo de cómo nosotros estamos utilizando estos cuantificadores en nuestra vida diaria. Continuando por acá, nosotros nos encontramos que en el desarrollo de nuestra vida profesional, ¿sí? Son términos que se utilizan de manera continua. Y si ustedes recuerdan lo que estábamos desarrollando en tópicos pasados, como la teoría de conjuntos o la lingüística de la lógica, ¿sí? Nosotros nos encontramos que muchas de esas veces, ¿sí? Nosotros utilizamos métricas que nos permitían decir que eh, todos los elementos de un conjunto tienen cierta característica. Y yo les hacía un ejemplo a mis estudiantes en su momento de que, por ejemplo, alguien, una profesión o un área que utiliza mucho el concepto de conjuntos son las áreas de talento humano. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que tienen que hacer es caracterizar las, los perfiles de los profesionales para saber qué características, que pena la redundancia, debe cumplir la persona que se postula un cargo. Entonces, debe ser ingeniero, debe saber Excel, debe de manejar ofimática avanzada, debe saber lenguajes de programación, tiene que tener formación o experiencia en logística. Todas estas son características que me permiten identificar si los elementos de mi conjunto y cumplen para pasar al proceso de selección. Y de esa manera yo puedo captar las hojas de vida que cumplen con esto. Y muy seguramente la persona de talento humano va a decir, todos los que tenemos cumplen con el perfil, o algunos cumplen con el perfil y otros que no lo cumplen tienen otras competencias asociadas a eso. Entonces miren cómo todos los elementos que venimos desarrollando a lo largo del curso terminan siendo como complementarios entre sí para poder desarrollar de mejor forma nuestros procesos profesionales. Entonces, pues, sin lugar a duda, el mundo de la ingeniería, pues, vive muchos de estos cuantificadores, ¿sí? Cuántos voltios están llegando a un sistema, cuánta corriente está llegando a un sistema. En la ingeniería industrial y la logística, cuántos camiones arribaron a un destino, a un nodo, a un punto. En la ingeniería de software, cuántos usuarios están conectados en el servidor. En la ingeniería civil, cuántos, todas las columnas tienen eh, las condiciones de cimentación. Todos estos elementos son importantes que nosotros nos demos cuenta que hace falta que los utilicemos para hacer nuestra profesión mucho más enriquecida y mucho más clara para todos los que están colaborando y trabajando con nosotros. Por supuesto, en entornos como el musical, pues las métricas, el concepto del contar o los tiempos, ¿sí? Son importantes y relevantes en este ejercicio. Ahora, parte de nuestra tarea es identificar el concepto del tipo de razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es una capacidad, ¿listo? Una capacidad que nos permite, ¿sí? Hacer el análisis de la información que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de razonamiento, estamos haciendo una aplicación eh, totalmente práctica de lo que es la lógica, y esa lógica se alimenta muchas veces de la formación o de la misma experiencia.
que no es lo mismo. Una cosa es lo que uno aprende teóricamente, otra cosa es lo que uno aprende experiencialmente. Y eso nos permite tener un entendimiento o un razonamiento, que pena la redundancia, ¿sí? De lo que es el mundo que nos está rodeando. ¿Listo? Ahora bien, dicho lo anterior, cuando nosotros vamos a hablar del razonamiento, pues nos encontramos con que existen diferentes tipos de razonamiento. El razonamiento inductivo en la psicología se usa qué pena por aquí, creo que, no me parece una diapositiva. El razonamiento inductivo es este análisis que nosotros hacemos desde lo macro, ¿sí? Hacia lo particular. Les explico y vuelvo por aquí a la información que nosotros tenemos en nuestro campus. Y si ustedes se percatan alguna de la información que nosotros les hemos compartido, espérenme un segundo, yo voy por aquí a mostrarles una imagen, ¿sí? Que habla de las formas de pensar. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy de la teoría a la práctica, donde deduzco, genero hipótesis y operacionalizo la información, ¿sí? Y la otra forma de pensamiento es que desde la práctica, la experiencia, analizo, generalizo e induzco la teoría, ¿sí? A eso les llamamos tenemos aquí dos tipos o formas de pensamiento. La una es inductiva, es decir, desde la experiencia yo genero conocimiento, a eso le llamo inductivo, y el otro es desde el conocimiento genero una observación que sería el deductivo. Explico. Yo digo que todas las aves tienen plumas, ¿sí? Por ende, las gallinas tienen plumas. Voy de lo general a lo particular. Entonces, eso es un pensamiento deductivo, porque tomé una información macro y la llevé a un escenario particular. Sin embargo, si yo digo que eh, estamos en etapa preelectoral en Colombia, ¿sí? Yo digo, encuesté a 1000 personas y ellos dicen que les gusta como candidato Pepito Pérez, entonces puedo inducir que la mayoría de las personas van a seleccionar a Pepito Pérez. Voy de lo particular a lo general, un pensamiento inductivo. ¿Me he hecho entender ahí, familia? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora, este razonamiento inductivo del que estamos hablando, ¿sí? Que viene reitero por acá, ¿sí? Recuerden, es más, les voy a compartir esta imagen para que lo tengan claro. Se las voy a enviar ya mismo al chat. ¿No? Para que lo tengamos claros todos, ¿sí? Entonces recordemos, ¿sí? Que cuando voy de lo particular a lo general es inductivo, volvemos por acá, ¿sí? Entonces, me permite decir que el comportamiento de algunos elementos me puede decir cómo se comporta el conjunto universal. ¿Listo? Ahora, por supuesto, esto va muy ligado a muchas áreas del conocimiento, ¿sí? No solamente en la psicología, sino en el trabajo social, en la administración, porque yo hago el análisis de pequeños grupos de personas para saber cómo se podría estar comportando la gran mayoría de las personas. ¿Listo? Voy por aquí, vamos a adelantar esto un poco. Ahora, continuando por acá. Eh, nosotros en estos recursos, voy a pasar directamente a la presentación. ¿Sí? Por la presentación. Queremos entonces hablar también, y vamos a compartirles también un recurso que hemos desarrollado como red de tutores de lo que son los cuantificadores, las proposiciones categóricas del razonamiento.
Entonces, ya dijimos que los cuantificadores son estas palabras que nos permiten darle un matiz de numérico, ¿sí? Cuantificable a una expresión, a un argumento, a una proposición. Tenemos palabras como todos, algunos, ninguno, no todos, ninguno, solo uno, por lo menos uno o alguno. Nosotros cuando nos damos cuenta de que esto es importante, vuelvo como ejemplo al mundo de la logística, ¿sí? Todos los camiones, algunos camiones, ¿sí? Ningún pedido salió. Miren cómo esto le puede dar un matiz importante a nuestras organizaciones, porque esto también define el comportamiento de la toma de decisiones en las organizaciones. Ahora, si nosotros venimos con los tipos de cuantificadores, nos vamos a encontrar con tres tipos de cuantificadores específicos. Los cuantificadores universales, los cuantificadores existenciales o particulares, ¿sí? Y los cuantificadores existenciales únicos. ¿Listo? Los cuantificadores universales son los que nos permiten agrupar a todos los elementos de un conjunto o definitivamente, o un cuantificador universal negativo sería el que nos permite descartar a todos los elementos de un conjunto. Entonces eso quiere decir que los cuantificadores pueden ser positivos o negativos. Un cuantificador universal positivo es la palabra todos o todas. En esto, todos los seres humanos tienen derecho, ¿sí? Eh, todos los colombianos, ¿sí? Tienen derecho a la educación, ¿sí? Estamos hablando de todo el conjunto de las personas que han nacido bajo la nacionalidad colombiana. Ningún colombiano, ningún colombiano puede ser encarcelado sin justa causa. ¿Por qué? Porque eso lo dice la norma para los colombianos. ¿Listo? Ningún equipo colombiano juega en la Liga Mexicana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos excluyendo de esa liga. ¿Sí me hago entender hasta ahí, familia? En el concepto de cuantificador universal. Sí, señor. Perfecto. Cuando hablamos de cuantificadores existenciales o particulares, también nos encontramos con el matriz de el cuantificador positivo o negativo. Entonces, el cuantificador existencial no habla de la totalidad, sino habla de algunos elementos. ¿Listo? La palabra clave aquí es algunos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que algunos estudiantes citados a las citas de la primera matrícula no asistieron. ¿Listo? Entonces, sé que del conjunto estoy sacando un subconjunto que cumple con una característica adicional. ¿Listo? Ahora, el cuantificador existencial negativo, pues sería este algunos no. ¿Listo? Ahora, podemos encontrarnos escenarios donde hay otras palabras que nos pueden dar un cuantificador existencial positivo o negativo, pero ya nos toca hacer un poco más de análisis. Por ejemplo, unos pocos, unos tantos, ¿sí? Sabemos que estamos cuantificando, ¿sí? Y aunque no se utilizó específicamente la palabra algunos, sí sabemos que se está haciendo referencia a un subgrupo de un conjunto. ¿Me hago entender, familia? Jóvenes. No pueden abrir sus micrófonos o en el chat indicar si vamos bien con la explicación de nuestro tutor. Sí, señor. Perfecto. Ahora, existe un cuantificador existencial que es muy particular, que es el cuantificador existencial unitario. ¿Listo? El cuantificador existencial unitario es aquel que habla de un solo elemento. Por ejemplo, en el sistema solar existe un único sol, ¿sí? Y es muy particular. Ahora, la simbología de los cuantificadores. ¿Listo? Este símbolo que ustedes están viendo, que parece una A mayúscula al revés, se lee como para todo, para todo. La lectura correcta es para todo X, ese X es un elemento. Entonces, para todo elemento que pertenezca al conjunto A, ¿sí? Se cumple. Y aquí este P en X se lee como función de, o se lee como, tiene esta característica. Entonces estoy diciendo, para todo elemento X que pertenece al conjunto A, que cumpla con esta característica, será un X.
Entonces yo digo, para que sea un colombiano, debe de haber nacido en el territorio nacional, ¿sí? De la República de Colombia. Entonces yo voy a escoger todos los elementos que hay en el conjunto universal y voy a hacer la evaluación. Oscar Hernández, ¿dónde nació? En Colombia. Ah, ok, pertenece al conjunto colombianos. Eh, un ejemplo, Donald Trump, ¿dónde nació? En Estados Unidos. Entonces no pertenece al conjunto A, que es el conjunto de los colombianos. ¿Me he hecho entender ahí, familia? Sí, señor. Perfecto. El cuantificador existencial, que parece una E mayúscula al revés, es decir, que está mirando hacia la izquierda, nos está diciendo que, se lee, existe al menos un elemento, ¿sí? X, que pertenece al conjunto A, que cumple con la característica de X. Volvemos al ejemplo, y entonces estamos diciendo que esa característica es la que le da la posibilidad de pertenecer al conjunto A. Entonces yo cojo, no sé, todas las aves. Conjunto A son todas las aves. Y estamos diciendo que el conjunto A son las aves que pueden volar. ¿Listo? Entonces yo hago la evaluación. Entonces el águila pertenece. Entonces existe un elemento X que puede volar. El pingüino no puede volar, entonces no pertenece. ¿Sí me hago entender? ¿Así estoy siendo claro? Sí, sí, señor, es claro. Perfecto. Ahora, las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Las proposiciones categóricas son afirmaciones, ¿listo? Es decir, son oraciones así como las que nosotros veíamos en el colegio de sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Que nos permiten hacer una evaluación, ¿listo? Entonces yo tengo un argumento y yo lo constituyo con esta estructura, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? En donde yo puedo hacer la evaluación, ¿sí? De si existe la posibilidad de que existan todos o algunos. ¿Listo? Entonces, ¿todas las aves son animales? Sí, es una proposición categórica y puedo hacer la evaluación de si algunas aves no son animales. Entonces, lo importante de las proposiciones categóricas, y al igual de lo que hemos hablado a lo largo del curso, lo importante de estas afirmaciones o de estos argumentos es que tienen la posibilidad de tener una evaluación de falso o verdadero. ¿Listo? Cuando nosotros le damos una evaluación a una proposición, ¿sí? Y cuando esta proposición tiene la posibilidad de ser evaluada como falsa o verdadera, es que toma su matriz de proposición categórica. ¿Así estamos de acuerdo, familia? Señor, Listo. Entonces, la proposición, el cuantificador, ¿sí? Son elementos que nosotros estamos viendo aquí, todas y algunas. ¿Sí? El término sujeto aquí serían las aves, ¿sí? El verbo son, del verbo ser o estar, y el predicado sería animales. ¿Estamos siendo claros? Sí, señor. Perfecto. Ahora, los cuadros de oposición, que es, qué pena con ustedes, los tipos de proposiciones. El cuadro de oposición es una herramienta que nos permite evaluar, ¿sí? El relacionamiento que existen entre dos proposiciones. Recuerden que para poder evaluar dos proposiciones deben estar hablando del mismo tema o deben ser cercanas. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decir que mi proposición P son colombianos y mi proposición Q son electrodomésticos. No existe una relación entre las dos proposiciones para poder evaluarlas. Yo puedo evaluar dos proposiciones cuando están hablando en los mismos términos. Ahorita estábamos hablando del ejemplo, todas las aves son animales. ¿Listo? Entonces, por favor observen lo siguiente. Aquí en nuestro cuadro tenemos cuatro vocales, todas en mayúscula. A, E, I, O. ¿Listo? Las letras A y E hacen referencia a los cuantificadores universales. ¿Listo? Entonces, la proposición universal, todas o todos, es una proposición universal afirmativa, ocuparía el lugar A. Cuando yo digo que todos no o todas no, ¿sí? Es una proposición universal negativa, es una proposición de tipo E.
Cuando yo hablo de cuantificadores existenciales o particulares, estoy hablando positivos, son algunos, y sería de tipo I, y cuando la estoy llevando a un mundo negativo sería de tipo O. ¿Hasta ahí estamos siendo claros, familia? Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces, présteme atención, mucha atención a lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo la misma proposición que estábamos utilizando anteriormente. Todas las aves son animales. Sería un cuantificador de qué tipo. A, E, I, u O. A. Perfecto, porque estamos Universal, en sí. universal positiva. Sería de tipo A. Ahora, si yo digo que la segunda proposición es todas las aves no son animales, ¿qué letra sería? E, la negativa. Correcto, correcto. Muy bien. Ahora, si yo comparo las dos proposiciones, la A y la E que acabamos de mencionar, entre ellas dos serían contrarias, porque el ser una positiva haría que la otra fuera negativa. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, vamos a mantener la misma proposición A. Todas las aves son animales. Y si yo digo, ahora, algunas aves son animales, algunas aves son animales, ¿qué, qué letra tendría? Y Y muy bien, sería una particular afirmativa. Ahora, si yo comparo, todas las aves son animales y algunas aves son animales, ¿qué tipo de relación van a tener? Dijiste I y O, ¿sí? ¿Subcontrarias? La primera sería A, que sería universal afirmativa, y la segunda sería I, que sería particular afirmativa, es decir, que son subalternas. Es A decir, y subalternas. Ujú. correcto. ¿Por qué? Porque la segunda proposición está contenida en la primera proposición. ¿Me hago entender ahí, familia? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, si yo cambio la segunda proposición por algunas aves no son animales, ¿qué tipo de letra sería? La O. Oh, muy bien. Y entonces, si yo digo que mi primera proposición es todas las aves son animales y la segunda, algunas aves no son animales, ¿sí? Entonces, entre ellas serían contradictorias, ¿cierto? Porque si aquí estoy totalizándolas a todas las aves como animales, ¿por qué voy a decir que algunas no lo son? Entonces es contradictorio. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. ¿Quedó claro el cuadro de oposición? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, por supuesto, es importante que ustedes recuerden que esto debe estar graficado en su documento cuando lo entreguen, ¿listo? O sea, deben construir el cuadrito y simplemente ponen la letra de la primera proposición, la letra de la segunda proposición y el tipo de relacionamiento que tiene. ¿Listo? ¿Listo, familia? Señor. Sí, señor. Listo. Ahora, nosotros ya estábamos hablando del razonamiento, ¿listo? Estamos hablando del razonamiento deductivo, que es aquel en el que se parte de lo general y se llega a lo particular. Lo inductivo, que se parte de lo particular y se llega a lo general. Y el razonamiento cuantitativo es el que nos permite hacer el análisis de información numérica. ¿Listo? Entonces, miren que el deductivo y el inductivo son contrarios entre sí y el razonamiento cuantitativo puede estar asociado a cualquiera de los dos. Un ejemplo, un ejemplo. Cuando yo digo, volvemos al ejemplo que estábamos utilizando anteriormente, estamos en época preelectoral, yo digo que voy a hacer una encuesta para saber cuál es la tendencia de las personas en su posible voto, ¿sí? Yo estoy partiendo de lo particular hacia lo general, es inductivo, pero al mismo tiempo estoy teniendo razonamiento cuantitativo, porque desde la respuesta que me dieron los, los encuestados estoy dando una información que eh, comparto con la comunidad. ¿Me hago entender? Señor. Entonces, el que yo tenga un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo
no exime la posibilidad de que exista un razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Pero es importante que también lo tengamos en cuenta que existe un razonamiento cualitativo y el cual pues no lo estamos tocando, pero es importante que ustedes sepan que existe. Y el razonamiento cualitativo es este razonamiento en el que se hablan de características. ¿Listo? El razonamiento cualitativo es un razonamiento que es particular de los individuos, ¿sí? No es no es un razonamiento exacto, sino es más como de opinión. Si yo pregunto, no sé, voy a hacer una pregunta tonta. ¿Quién tiene la mamá más linda del mundo? Todo el mundo va a decir yo, ¿sí? Pero no es lógico, sino es más pasional, es más de opinión. ¿Me hago entender? Nosotros preguntamos cuál es el mejor equipo de fútbol, cuál es el mejor presidente. Todo el mundo tiene su opinión, pero es una cuestión más de opinión. ¿Me hago entender? Para que ustedes tengan presente que existe. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos siendo claros, familia? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto, señor. ¿cómo vamos? Bien, bien. Listo. Entonces continuamos por acá. Ahora, vamos a jugar con una serie de preguntas. ¿Listo? Estos recursos eh, vamos a compartirlos para que ustedes también los puedan hacer. ¿Listo? Mi profe, eh, mi profe Xiomara me hace un favor para compartir los enlaces de lo que tenemos en la presentación para que los chicos también los puedan consultar. Claro que sí, profe, ya te colaboro en el chat compartiendo esos enlaces. Listo, perfecto. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una serie de preguntas, ¿sí? Para que vayan practicando sus, sus conceptos y lo que estamos explicando. Sin embargo, pues en este momento lo vamos a hacer así como abierto. ¿Cuál es el símbolo cuantificador universal? ¿La opción uno, la opción 2 o la opción 3? La 1. 3. La uno. ¿Quién me dijo la uno? ¿Quién me dijo la uno? Bueno, ¿quién me dijo la 3? ¿Alguien me dijo la 3? En ¿Me el chat recuerdas? tenemos María Paula Calderón, que nos contesta la número 3, y Perfecto. también Joan Aristides. Ulloa nos contesta la número 3, opción número 3. Listo, perfecto. A Laura Maciel Ramos también nos contesta la opción número 3. Muy bien. Para recordarles, ¿cómo se leen estos símbolos? Existe al menos uno, existe uno y para todos. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la 3. ¿Listo? Y ahí nos vamos a encontrar una serie de preguntas adicionales. ¿Listo? Vale. Entonces, vuelvo por aquí, voy a salir aquí de mi lineal y vuelvo a mi presentación. Y ahora vamos al razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo, que es el tercer tipo de razonamiento que vamos a trabajar en esta tarea, hace, hace énfasis en la habilidad que vamos a tener para traducir al mundo real todo lo que es la matemática y los conceptos numéricos. Si ustedes se percatan en todos los noticieros, cuando vemos las películas, en las reuniones de gerencia y todo lo demás, siempre se presentan gráficos, se presentan estadísticas, siempre se presentan porcentajes. ¿Por qué? Porque la vida real, decía un gran estudioso, lo que no es medible no se puede administrar. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros traduzcamos todo lo que tenemos en nuestra realidad a números. Por eso es que nosotros podemos hacer la administración de nuestros salarios, nuestras finanzas, ¿sí? Administrar nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos contar y lo podemos medir. ¿Listo? Y ese razonamiento cuantitativo requiere que nosotros aprendamos a utilizar como recursos, ¿sí? La información que nos suministra nuestras realidades. ¿Listo? Para eso, ustedes van a tener unos enlaces que nosotros les vamos a compartir, pero yo quiero ir a un ejercicio un poco más pragmático. Vamos a utilizar un Excel. ¿Listo, familia? Y desde aquí, pues también aprendemos a utilizar algo de herramientas. Entonces, bienvenidos al Excel. Es una herramienta que yo personalmente reconozco como muy versátil,
Yo la utilizo en mi día a día profesional un montón. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio básico. Vamos a decir que tenemos 15 estudiantes. ¿Listo? Entonces aquí simplemente seleccioné los 15 datos y en la parte inferior derecha yo un cuadrito verde. Ese cuadrito verde, si yo pongo mi cursor ahí, se convierte en una cruz negrita. Eso significa que yo puedo arrastrar para que mantenga el proceso. ¿Listo? Entonces miren que me llevo los números hasta el 15. Y yo voy a decir que estos 15 elementos son estudiantes de la UNAD. ¿No? Y los estudiantes de la UNAD, yo voy a decir que tienen matriculadas un número un número de cursos. Entonces, va a poner que voy a utilizar aquí una fórmula matemática, escribo igual y le digo aleatorio, entre. Entonces, le voy a decir que me genere un número aleatorio. Yo voy a decir que el menor número va a ser 4 y el punto y coma para separarlo, digo que el mayor número va a ser 8 y cierro el paréntesis. Y aquí me genera un número aleatorio. Y vuelvo a hacer lo mismo, el cursor en crucecita, lo arrastro y miren que me generó un grupo de números para cada uno de los estudiantes. Le voy a dar control C, que es copiar, y en el área sombreada le voy a dar clic secundario y voy a escoger donde están los numeritos que dice pegar como valores. Y si ustedes se percatan, aquí ya no tengo la fórmula, sino tengo unos números. ¿Listo? Y aquí voy a poner cuántos cursos les presentó la tarea. Y entonces le voy a decir, vuelvo a utilizar el número aleatorio, entre, y voy a poner entre 0, punto y coma 8. ¿Listo? Cierro el paréntesis y me genera un número. ¿Listo? Le digo control C, clic secundario, pegar valores y ya con eso obtuve una lista de datos. Y aquí yo tengo una serie de datos. ¿Listo? Esta serie de datos es importante que yo aprenda a manejarlas. ¿Listo? Entonces, si ustedes volvemos por aquí a nuestra presentación, ¿listo? Y voy a utilizar, regálenme un segundo, algunas de las preguntas que tenemos en nuestra guía de actividades. ¿Listo? Algunas de las preguntas es, ¿qué porcentaje de estudiantes, qué porcentaje de equipos ganaron? ¿Cuál es el porcentaje de victorias? ¿Cuál es el porcentaje de rendimientos? ¿Cómo se calculan los porcentajes? Entonces le voy a dar un poquito de formato a mi Excel. Lo primero es que si ustedes se dan cuenta, aquí en medio de la A y la I, voy a darle un zoom a esto para que se vea mejor. Aquí en medio de la A y el 1 hay como un triangulito. Si yo le doy clic en ese triangulito, seleccioné toda la hoja de Excel. ¿Listo? Y como seleccioné toda la hoja de Excel, aquí esto me permite manipular el tamaño de todas las celdas. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya lo dejé personalizado. ¿Listo? Ahora, yo voy a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio es que aquí yo voy a poner elemento, cursos, tareas. ¿Listo? Y selecciono desde esta E hasta el último número y vengo a la opción de insertar y le digo tabla. ¿Listo? Y al darle clic en tabla, lo he convertido en una tabla y esta tabla me permite hacer muchas gestiones. ¿Listo? Por ejemplo, voy a pararme aquí en esta última celda y aquí donde está el símbolo sumatoria, ¿sí? Si yo le doy clic directo, me hace la suma. Pero al darle clic ahí, tengo la opción de calcular el promedio. Y aquí yo puedo decir, en promedio, los estudiantes tienen 6 materias inscritas. Si yo le digo que me dé el máximo, digo, el estudiante que más materias inscritas tiene es 8. Si yo le doy clic a mínimo, me va a decir el estudiante que menos materias inscritas tiene 4. ¿Así me estoy haciendo entender, familia? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Muy fácil, ¿cierto? Ahora, si yo digo suma y me dice que 94, eso quiere decir que los 15 estudiantes tienen en total matriculadas 94 cursos. ¿Sí ven lo que puedo conseguir? Ahora, si yo me ubico aquí en la celda de abajo, como lo convertí en tabla, aquí ya de manera automática me tiene el totalizador. Entonces, voy a decir, en promedio los estudiantes han entregado 4,4, 4,9% de sus tareas.
¿sí? Si yo digo que lo cuente, me va a decir 15 estudiantes están haciendo tareas. Si le digo el máximo, el estudiante que más tareas entregó fue 8. El estudiante que menos tareas entregó fueron 0. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra cosa. Presten atención a lo siguiente. Voy a copiar la columna de cursos matriculados y la voy a pegar aquí como valores. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Ahora, selecciono estos números, solamente selecciono los números y vengo a la opción datos. Y aquí en datos, tengo aquí en la parte superior derecha un botoncito que tiene como una X en la parte inferior y me dice quitar duplicados. Y al darle quitar duplicados, simplemente me deja los datos que tienen un valor único. ¿Listo? Y ahora voy a utilizar otra fórmula de Excel que le digo contar punto sí. ¿Qué hace contar punto sí? Me va a contar la cantidad de veces que aparecen datos. Entonces, rango. El rango que va a contar es la columna de cursos. ¿Listo? Solamente la columna de cursos. ¿Listo? Y le voy a dar punto y coma. Y me dice, ¿cuál es el criterio? Yo voy a seleccionar el 5 que tengo en el frente. Cierro el paréntesis y me dice que tengo 4 5. Observen. Un 5, 2 5, 3 5 y me falta un 4. ¿Sí ven? 4 5. Si yo lo arrastro hacia abajo, me va a decir 8, hay 5. 1, va a cambiar el color. Puse azul en verde. 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5. ¿Sí? Entonces, 8 hay 5. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo vuelvo a hacer lo mismo que hicimos ahorita, entonces a esto le voy a llamar frecuencia. ¿Listo? Y vuelvo a convertir esto en una tabla. Insertar tabla. Aceptar. ¿Listo? Y vengo aquí de nuevo, doy clic en totalizar y observen que el número 15 que está aquí es el mismo número 15 que está aquí. ¿Cierto? Ahora, yo necesito saber qué porcentaje de estudiantes tienen 5 materias inscritas. Entonces, para eso, yo voy a tomar una fórmula, ¿sí? Que es tomar la cantidad de datos que hay de un valor y lo voy a dividir en el total del número global. A eso se le llama promedio. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me sacó el cálculo del promedio. Pero para que se nos vea un poco más bonito, ven, seleccionamos estos datos y damos clic aquí en porcentaje. Me dice que el 27% tienen 5 y así sucesivamente. Ahora, algo que es importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si yo hago una sumatoria aquí, me debe dar el 100%. ¿Listo? Porque el 100% de los datos son 15. Ahora, de ese 100%, 27% tienen 5 materias, el 33% tienen 8 materias, el 13% tienen 4 materias, el 13% tienen 6 materias y el 13% tienen 7 materias. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Una maravilla. Ahora, con esto que yo tengo aquí, simplemente puedo hacer la selección de esto y vengo aquí donde dice insertar y dice gráficos. Y si yo le doy clic en gráficos recomendados, él me hace la relación de los datos. Y ahora yo voy a escoger este que es un gráfico combinado. Listo, y le digo aceptar. Y al tener este gráfico aquí, si ustedes se dan cuenta, me lleva a dos columnas diferentes. Aquí me está diciendo cuál es la cantidad de materias que tienen de aquel porcentaje que representan. ¿Sí lo ven? Y tenemos solamente 4 datos. Entonces, el primer dato sería que tienen 5 materias y me los están enredando. Entonces, aquí yo puedo entrar a modificar el gráfico, a seleccionar los datos. Y puedo hacer el cambio de filas por columnas, columnas por filas. ¿Listo? Voy a eliminar este y voy a poner simplemente estas dos columnas. A ver qué ocurre. Insertar, gráfico recomendado, ¿sí? Me está sacando esta información. Ahora, puedo hacer la selección aquí y aquí de forma independiente y me saca la información diferente.
O podemos hacer otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo, al pararme en la tabla, se habilita una pestaña adicional que dice diseño de tabla. Observen que si yo pico afuera, se elimina. Pero si yo pico adentro de la tabla, dice diseño de tabla. Y hay una opción que se llama gráfico dinámico. Si doy clic en gráfico dinámico y le digo que la cree, me tiene la columna de los cursos en el eje, la frecuencia en el C y los otros porcentajes aquí. Y miren cómo ya me quedó mi gráfico mucho más bonito. ¿Cierto o no es cierto? ¿Me he hecho entender hasta ahí, familia? Sí, señor. Señor. Ahora, podemos cambiar el tipo de gráfico. Entonces, miren cómo se habilitaron nuevas pestañas con el uso del gráfico dinámico. Y aquí en diseño yo le puedo decir que lo haga más bonito en la misma tendencia o le digo que lo cambie a un gráfico circular. Listo, aceptar. Miren cómo me los está cambiando. ¿Listo? Y yo puedo agregarles elementos a mis gráficos, al centro, puedo decirle que le ponga tablas a los lados, puedo decirle que le ponga la información en la parte superior, al lado, puedo decirle que le ponga título o otras opciones. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Señor. Sí, señor. Regálenme un segundo, por favor, qué pena. Bueno, chicos, mientras tanto, dudas, preguntas que tengan al respecto, cómo se han sentido en la charla, eh, tengan presente bueno, muy bueno la explicación en Excel, ¿no? Nos va a ayudar bastante, sobre todo en nuestro ámbito profesional. Cuéntenme, ¿cómo han estado en la charla? Bien, muy clara la información, me parece. Sí, además que adicionalmente nos ayuda bastante en la solución de nuestra tarea 4, ¿no? Recordarle que ya estamos a puertas de terminar nuestro curso, ¿m? Ya estamos a punto de terminar nuestro curso, entonces no se les olviden participar en los foros, no se les olviden pues realizar su tarea, es la última tarea y pues con ayuda de la explicación pues súper bien para presentarla, ¿no? Profe, mientras tú estabas, yo hice la pequeña intervención acá. Los estudiantes me dicen que ha sido muy buena la charla, que les ha gustado muchísimo. Entonces, bueno, continuemos con la participación. Bueno, Patricia Vargas nos Perfecto. escribe, muy valiosa la información y de gran ayuda para el desarrollo de la tarea. Ah, perfecto, muchas gracias. Qué pena con ustedes, es que como estoy aquí en José Acevedo, pues un estudiante se acerca a hacer una pregunta, pero entonces, bueno, ya continuando, si ustedes se percatan, entonces ya hicimos todo lo del razonamiento deductivo, ¿sí? Hicimos la introducción, la explicación y el análisis del pensamiento deductivo e inductivo, hablamos de los cuantificadores y proposiciones categóricas, hablamos del razonamiento cuantitativo, análisis de gráficos y análisis de datos. Miren que nosotros aquí en este Excel, ¿sí? Tenemos dos escenarios. Esto es análisis de datos. ¿Listo? Análisis de datos. Entonces, con el análisis de datos, yo debo construir una tabla de frecuencias. ¿Listo? Ahora, con este análisis de datos, yo puedo empezar a sacar interpretaciones y evaluación de la información. ¿Listo? Entonces, yo puedo, por ejemplo, miren algo que es importante del por qué yo les recomiendo trabajar con la columna. Si ustedes les dicen poner de mayor a menor, sabemos que, miren, no, exactamente el 60%, miren que aquí en la parte inferior de su Excel les aparece información. Si ustedes le dan clic secundario ahí y habilitan herramientas como promedio, recuento numérico, mínimo, máximo y suma, ¿sí? Ustedes van a tener información. Entonces, si ustedes seleccionan estos dos, les va a decir, el mínimo es 27, el máximo es 33 y la suma es 60. Pero yo desde aquí puedo decir, más del 60% o más del 50% de los estudiantes, ¿sí? Tienen matriculadas más de 5 materias, ¿sí? Si yo pongo esto de mayor a menor, aquí también, ¿sí? Me voy a dar cuenta que la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Y aquí yo ya puedo hacer otro análisis,
el 87% de los estudiantes tienen matriculados más de 5 materias. Solo el 13% tiene matriculado 4 materias. ¿Sí? Y yo puedo empezar a hacer muchos análisis. Por ejemplo, si yo le digo a esto de menor a mayor, voy a decir el 40% de la población, ¿sí?, no ha realizado sino 2 tareas. ¿Me hago entender? Miren cómo empieza a interpretar la información. Recomendación importante que se me estaba olvidando decirles. Procuren siempre que trabajen en porcentajes, y esto es una recomendación casi que más profesional que académica, procuren utilizar siempre 2 cifras decimales. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a esa cifra redondeo que nos estábamos viendo ahorita. Ahorita seleccionábamos estas 3 y nos decía 40%. ¿Por qué? Porque cada una tiene un 33% adicional y un 0,33% adicional. ¿Sí me hago entender ahí, familia? Sí, señor. Listo. Ahora, con esto de la interpretación de los gráficos, no solamente tenemos que aprender a construir gráficos, porque básicamente toda la información que nos van a pedir en algún momento va a tener que ser graficada a nivel profesional y académico, sino que adicional es importante que ustedes vean en tendencias. Recomendación importantísima, porque muchas veces la gente comete un error con la selección del tipo de gráfico, y es que los gráficos no se escogen por bonitos, se escogen por utilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo visualizar con amplia diferencia cuál es el mayor, cuál es el siguiente y cuál es el subsiguiente, cuáles son los subsiguientes. Mientras que en un gráfico circular que se vea muy bonito, por ejemplo, vamos a escoger circular y escojo este, ¿sí? Aquí, ¿dónde está el 7 y el 8? ¿Se me hago entender? No los están representando, ¿sí? Y la lectura de este gráfico, que es muy bonito, no es tan útil para nosotros en nuestro ejercicio de análisis, ¿listo? Entonces, cuando ustedes escojan un gráfico, es importante que escojan uno que les permita visualizar de forma clara la información que ustedes quieren ver. Opciones de gráfico tienen un montón, ¿sí? Aquí en el Excel. Pero muchas de estas herramientas sí pasan a ser más bonitas que útiles. ¿Me hago entender, familia? Sí, señor. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y ahí cómo yo puedo modificarlo? Simple. Aquí donde dice analizar datos, ustedes vienen aquí donde dice mostrar y les muestra la lista de campos. Entonces, si ustedes pasan esto a filas y esto aquí a filtros, entonces pueden empezar a tener diferente orden en los gráficos. ¿Sí los ven? Y esos gráficos, el cómo los representen, también es importante. ¿Lo ven? Miren cómo cambia todo. Y simplemente por haber hecho un reemplazo. ¿Sí lo ven? Y miren que aquí lo que me está diciendo es 2 materias, 40%, 4 materias, 27%, 5 materias, 33%. ¿Sí? Y miren cómo cambió todo. Ahora, si yo le digo que esto no lo quiero que tenga suma, sino que tenga otro elemento, yo le doy configuración y digo que trabaje con recuento. Y mire cómo cambia. Y si yo le digo que no trabaje con recuento, configuración del campo, y le digo que trabaje con promedio, mire cómo cambia. Y cómo la información puede cambiar simplemente con el ordenamiento. ¿Listo, familia? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, nosotros a continuación vamos a compartirles estos enlaces para que ustedes también puedan ir a visitar estos recursos que se han construido por la red de tutores, ¿sí? Y hagan unos quizzes. Por supuesto, no tiene un peso evaluativo que afecte su proceso formativo, pero sí les van a permitir fortalecer los conceptos que tenemos acerca de los temas que estamos estudiando. ¿Vale, familia? Entonces, nosotros ahorita les compartimos estos enlaces aquí a través del chat. ¿Sí? Y aquí tenemos otro de análisis de datos estadísticos. Basta con que le den clic en inicio y van a encontrar algunos datos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí en pantalla, simplemente ven copio, control C
Lo llevo de nuevo al Excel para crear una nueva hoja. Mira, aquí lo pegué. Y miren cómo yo puedo entonces, aquí puedo sacar un promedio y arrastro el promedio para abajo. Y este es el promedio de la asignatura, porque si estoy analizando filas, es cada una de las asignaturas, ¿cierto? Aquí voy a darle formato de nuevo a mi Excel. Miren esto que también es importante. ¿Listo? Selecciono esto. Clic secundario. Formato celdas. Le digo que es un número y que tiene 2 decimales. Le digo aceptar. ¿Listo? Ya me quedó todo estandarizado. ¿Listo? Para que aprendamos a trabajar como un poco más ordenadito y un poco más bonito. Y aquí le digo a esto también que promedio. Me sacó el promedio de el joven Pedro, Luisa Carlos y todas subsiguientes. ¿Sí lo ven? Aquí esto del orden es muy importante. Siempre acostúmbrense a trabajar con orden porque ese ordenamiento les permite que todas las personas que vean su información la puedan leer de manera fácil y al tener una mejor lectura, todos van a interpretar lo mismo. Recuerden que es una responsabilidad de nosotros hacernos entender y no del mundo que nos entienda. ¿Listo? ¿Así vamos claros, familia? Sí, señor, está Sí, claro. señor. ¿Listo? Formato celdas, número, 2 decimales, aceptar. Miren cómo nos quedó todo. Y desde aquí ya podemos empezar a responder. ¿Listo? Estábamos, qué pena, estábamos por acá. Genial. La tabla muestra el promedio de calificaciones del año 2023 de estudiantes del Colegio de Girardot. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de calificaciones obtenido por Pedro? Entonces, ¿cuánto se sacó Pedro? 372. ¿Sí lo ven? Respondamos. 37, 35, 4, 38. Opción La primera, de 7. 372. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces lo que quiero es que ustedes también intenten practicar con estos quizzes, ¿vale? Recuerden, simplemente copian, control C, van al Excel, pegan y modifican su tabla y hacen los conteos que requieran. ¿Listo? ¿Así, he sido claro, familia? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí. Sí, señor. Listo, mi profesor Mara, tú me dirás si quieres complementarnos con algo o si tienes alguna observación adicional. De mi parte, yo creo que hemos cumplido con el objetivo del CIPAS. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, profe, claro que sí, se han abarcado las temáticas del CIPA, se han abarcado completamente. Creo que la herramienta de Excel ha sido muy valiosa para los estudiantes, sobre todo para su ejercicio. El ejercicio 3 y 4 les ayuda bastante. Pues como algo adicional, ya para concluir, dando como cuñas publicitarias, con respecto al ejercicio complementario, que de pronto pueda haber alguna duda, alguna inquietud, que son los eventos de participación. Pues bueno, se van a estar publicando en los foros, se les van a estar dando algunas grabaciones de estos eventos. Recuerden que también hay una sección en la página de la UNAD que es UNAD Eventos donde ustedes pueden participar. En este ejercicio complementario, lo importante es que ustedes puedan hacer la revisión de un evento de la SBTI en donde puedan dar respuesta a las preguntas que están propuestas en la guía y pues presentar las evidencias de participación, así sea una grabación o ya que ustedes entraron de manera sincrónica. Por otra parte, no se les olvide dar la asistencia en el campus al evento. Recuerden que esto les da una puntuación, recuerden que las actividades tienen un porcentaje y la participación en estos CIPAS tienen otra puntuación adicional al curso, ¿no? De mi parte, pues felicitar al profe, la charla estuvo súper, súper amena y muy clara con el Excel, que seguramente no solo les va a ayudar para la tarea número 3, sino para su ámbito profesional, cuando ya estemos trabajando, ingenieros. Listo, profe, de mi parte también no es más. Listo, aquí tenemos una manito levantada de la señorita Gabriela. Cuéntanos qué inquietud tiene, señorita Gabriela.
Buenos días. No, profe, lo que ahorita estaba diciendo la profesora era sobre el complementario, que pues quería saber si era como, había como una página o en algún del curso hay para inscribirse a esos, a lo que tenemos que hacer en ese punto, no sé si a los eventos. Ok, aquí Yo les te voy a comparto. compartir, Ah, bueno, profe, ¿lo tienes ahí a la mano? sí señora, les voy a Listo. compartir un listado de eventos que tenemos de la escuela, donde ustedes se podrían vincular, ¿listo? Algunos creo que que ya pasaron, pero entonces por favor revisen. Igual recuerden que es vincularse, asistir, tomar 3 pantallazos y responder las preguntas orientadoras que aparecen en la guía. ¿Listo? Y ya se los puse en el chat. ¿Listo? Ahí están las instrucciones de cómo realizar el ejercicio complementario y todo lo demás. ¿Vale? De igual forma, yo les acabo de compartir un enlace que es la página de los eventos de la UNAD, donde ustedes pueden revisar los eventos que les llamen la atención. Importante que sea de la SBTI, que ustedes puedan participar en los eventos organizados por la escuela y pues nada, seguir las recomendaciones que nos acaba de dar el profe, tomar 2 pantallazos y contestar las preguntas en cuanto al evento. Perfecto. Entonces, familia, les agradezco la asistencia, no siendo más, ya pues la profe, como estaba diciendo, pues ya culminamos el ejercicio. Esperamos que este ejercicio les sea de su utilidad. Por favor, recuerden que como quedó grabado ahí en el espacio, entonces pueden estar a consultar la grabación y en este mismo enlace, ¿vale? Mi profe, muchas gracias por tu compañía, por tu apoyo y toda tu A colaboración. ti, profe, muchísimas gracias. A todos los estudiantes por su asistencia y estamos pendientes de cualquier requerimiento que tengan a lo largo de esta próxima semana. Recuerden que nuestra actividad se cierra el próximo 11 de mayo. Entonces, por favor, pilas a montar todos sus aportes en foro para que sus tutores les puedan retroalimentar en tiempo. ¿Vale? Para todos un excelente fin de semana y muchas gracias por su asistencia. Profe, Muchas gracias a usted. Muchas Muchísimas gracias, profe. gracias a Hasta todos, luego. profe, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias.